Dice el historiador José Manuel Cuenca Toribio que a falta de una lengua propia, de una cultura específica y de un pueblo militante, sería una historia mitificada la que sustituiría en su abracadabrante pensamiento a dichos elementos como fundente de una nación andaluza, solo real en su romántico sueño, refiriéndose a Blas Infante. La Junta Liberalista de Andalucía publicaba en 1930 un breve folleto con la pretensión de dar a conocer, aun someramente, a los andaluces su propia historia, hoy enterrada y también desfigurada, que los andaluces serán los primeros sorprendidos al conocer lo que fueron y la bárbara colonización por que pasaron. El opúsculo en realidad no es otra cosa que la sucinta redacción de una pretendida historia de Andalucía basada en el mito y en la manipulación extrema de los hechos, cuando no en la invención más descarnada. El primer mito utilizado en el folleto es el de Tartesos, al que hace coincidir sus fronteras con las de la actual Andalucía e incluso un poco más allá. El bronce es invención andaluza, junto con la bóveda, las mejoras en el arte de la navegación y la escritura con signos alfabetiformes. Infante define a Tartesia, según él la llama, como una cultura refinada en todos los aspectos de la creación espiritual, como las anteriores directoras del mundo, al menos en sus inicios. Parece extraño que una cultura con semejante potencia tecnológica y espiritual no se hubiera extendido por el Mediterráneo occidental de forma notable. Infante justifica este hecho apelando al espíritu pacifista de sus gentes. Tiro primero y Cartago después privan a los andaluces de los caminos del mal. Pueblos pequeños estos enemigos, Andalucía no puede llegar a resistirles. No es bélica su vocación, los pueblos, del mismo modo que los hombres, de vocación cultural, sobre todo si ésta ha sido desarrollada, podrán llegar a ser arrebatados en un instante por la vehemencia guerrera, la cual vendrán a expresar siempre en forma brillante, heroica o estética, pero son incapaces para la acción bélica persistente. La insinuación victimista que se desprende de la cita anterior será una constante en todo el texto histórico de Infante. Siempre la brutalidad venida de fuera malogrará los excelsos frutos civilizatorios inherentes al hombre andaluz. Con la colonización romana de Hispania, el casareño sostiene, sin embargo, que aquella supo diferenciar entre un interior peninsular bárbaro y una Andalucía docta, que en términos de cultura fue tratada igualitariamente con respecto a Roma, a la que aportó los mejores poetas, los mejores filósofos, los mejores pontífices y emperadores, precisamente los primeros no latinos que ocuparon el trono imperial, los más cultos o más humanos. Infante no tiene en cuenta que desde el inicio de la conquista romana Tartesos había dejado de existir hacía siglos y que las distintas tribus iberas que poblaban las tierras de la actual llevaban centurias guerreando entre ellas y siguieron haciéndolo, ya fuera entre las filas romanas o entre las cartaginesas. En realidad, la innegable aportación andaluza a Roma fue producto de la colonización de esta, de la aculturación de la civilización ibérica bajo los parámetros grecolatinos y no del sustrato tartésico anidado en el espíritu de Trajano. Con la llegada de los bárbaros, esto es, los pueblos godos, Andalucía detiene, en palabras de Infante, su vuelo cultural. Y aunque ésta se revela contra los nuevos señores visigodos, pronto se somete por su escaso espíritu bélico. Andalucía es un pueblo culto, no guerrero, en contraposición a los germánicos y a los mesetarios. Para salir del estado de postración material y espiritual en que se encuentra Andalucía, Infante recurre a Witiza, a quien califica de bárbaro andaluzado, y una de las más grandes figuras de la historia como hombre providencial. Este godo, a quien nuestro notario le atribuye excelsas cualidades, incluidas algunas gotas de sangre andaluza, abre la puerta a los musulmanes quienes encuentran a un pueblo culto atropellado ansioso de liberación. Andalucía, en el análisis de Infante, vuelve a ser libre.
Al-Ándalus, Andalucía libre y hegemónica del resto peninsular, lámpara única encendida en la noche del medievo. Blas Infante, que a esas alturas de su vida ya es Ahmed Infante, manifiesta ya sin ambajes su deseo secesionista para Andalucía, teniendo como referente histórico un Al-Ándalus musulmán idealizado, donde todo el mundo sabe leer y escribir y donde no hay manifestación alguna cultural que en Andalucía libre o musulmana no llegase a alcanzar una expresión suprema. Citando a la poetisa sajona Housrita, Infante sostiene que los más deliciosos frutos estaban de balde, el comercio era tan poderoso que bastaban los ingresos aduaneros para cubrir los gastos públicos y mantener repletas las cajas del Estado. Y como de la idealización a la pura patraña no media a menudo más que un paso, Infante no duda en afirmar que Europa tiembla de envidia, se consume de rencores, ella es cristiana, Andalucía con nombre islámico es librepensadora. Hay que reconocer desde luego que la posibilidad de ejercer el libre pensamiento en un contexto político, religioso, teocrático es un hallazgo histórico ciertamente admirable. Desde su victimismo histórico y su islamofilia, Infante considera la Reconquista como un simple expolio de los cristianos a los musulmanes. En definitiva, a los andaluces, el robo, el asesinato, el incendio, la envidia destructora presididos por la cruz. Nos quitan nuestros territorios peninsulares y llamándonos perros nos despeñan por los barrancos de la Mariánica. Y como colofón al análisis catastrofista de la pérdida de Edén Taifal, recoge unas palabras de Abubeka. A medida que las cruces y las campanas iban afeando las airosas torres de las mezquitas, la tierra de jardín se tornaba en yermo y la cruz presidía la esterilidad de los campos, cerrados a los andaluces. Por supuesto, en la historia inventada de Infante no podía faltar alguna alusión negrolegendaria con respecto a la Inquisición. Se encienden las hogueras de la Inquisición, millares de andaluces, mosaicos y musulmanes son quemados en las salvajes piras. Aparte de la falsedad de la cifra, Infante oculta que el Santo Oficio solo tenía jurisdicción sobre los cristianos, no podía intervenir ni sobre judíos, que habían sido ya expulsados, en el caso de Andalucía en 1483, ni sobre la población musulmana, que tras la conquista de Granada había terminado emigrando a otros países musulmanes del norte de África o convirtiéndose en masa. Es decir, que la Inquisición actuaba, llegado el caso, sobre los llamados cristianos nuevos, ya fueran estos conversos del Islam o del judaísmo, pero como hemos dicho, nunca contra musulmanes o judíos. Infante, por otra parte, le niega a Andalucía su europeidad. Al cabo de 3 generaciones los andaluces creen que son europeos y que los moros que había en Andalucía eran unos salvajes que ellos vinieron del norte a echar más allá del estrecho. De la sociedad y de la patria andaluza solo quedan fermentos inorgánicos. Sin embargo, el Volgeis andaluz encuentra refugio en el mundo rural, donde sus pueblos quedan ahí, plenos de la raza pura, mientras que las ciudades se llenaban de gente extraña. Andalucía no se fue, quedó en sus pueblos esclavizada en su propio solar. Serán por tanto los jornaleros, en la lógica de Infante, los depositarios de la auténtica alma andaluza. En su Andalucía desconocida, Infante dedica unos párrafos para exponer su visión sobre el origen y desarrollo del latifundismo andaluz y sus consecuencias sociales. Como en toda su obra, el de Casares acomoda la historia a su conveniencia, distorsionándola en la medida que le sea preciso y trufándola de un cansino e inevitable victimismo. Para Infante, el final de la Reconquista y la asimilación de Andalucía a la corona de Castilla supone un sistema de hechos fautores de la esterilidad de Andalucía. Cuando la conquista, la tierra sobrante de los grandes repartimientos verificados a favor de los nobles capitanes y de las iglesias, se distribuye entre los soldados, y para agotar el resto de la vacante
se llama a colonos de Castilla o de Galicia. Los primeros sin vocación agricultora, los segundos no acostumbrados a los riegos artificiales andaluces, cuyas obras bien pronto quedan abandonadas. Muchos colonos se ausentan y las comarcas, jardines, tornan a ser selváticas soledades. Expolio y cataclismo agrícola que culminaría en el siglo XIX, en el que la desamortización discierne las tierras a los más ladrones, que constituyen estados territoriales nuevos, sustituyendo a las manos muertas del clero, antiguo poseedor de las tierras. Aun entendiendo que su opúsculo es un ejercicio de propaganda dirigido a personas con escasa instrucción, los análisis históricos de Infante son siempre, como hemos podido comprobar, reduccionistas, superficiales, tendenciosos y a menudo carentes del más mínimo rigor, cuando no pura patraña. Infante ciertamente cierra su folleto con las referencias históricas de la simbología andaluza que sitúa, por lo que respecta a la bandera, en el marco del Imperio almohade. La bandera blanca y verde ondeó por primera vez desde la Giralda de Sevilla, hacia el año 1198, simbolizando la unión de las provincias andaluzas de Allende y Aquén del Estrecho. En definitiva, la construcción de la historia de Andalucía por parte de Infante se basa en la mitificación extrema de los periodos tartésico y musulmán, momentos históricos fundentes del imaginario volgeist andaluz, en contraposición a los pilares culturales sobre los que se sostiene la civilización occidental, filosofía griega, cristianismo y derecho romano, y de los que el malagueño reniega. Como todo nacionalista, y en su particular interpretación de la historia lo demuestra, Infante termina cayendo inevitablemente en el oprobio del racismo cultural. Los europeos y en consecuencia los españoles son, como norma general, naturalmente brutales, incapaces incluso de desarrollar una agricultura sofisticada. La Andalucía histórica de Infante, piedra angular de su andalucismo político, está basada en el mito, la manipulación deshonesta de los hechos, el racismo cultural, el victimismo y el embuste. Sin esta farsa histórica, Blas Infante difícilmente hubiera podido sostener y desarrollar el entramado ideológico andalucista, liberticida e islamófilo que rezuman sus obras.